La política de Reform es deportar a todos los inmigrantes ilegales en el Reino Unido en un plazo de 5 años. Así que eso sería, quiero decir, estas son personas reales. Eso sería alguien como tú. Si estás en este país ilegalmente, serás deportado de regreso al país del que viniste. En pocas palabras, si votas por un consejo de reforma o un diputado de reforma, te garantizamos que no tendrás un centro de detención de migrantes cerca de ti. Sin embargo, si votas por los verdes, hay muchas probabilidades de que sí lo tengas. De esta manera, todos obtienen lo que votan. Recuerda lo absurdo que fue cuando hombres que entraron ilegalmente al país recibieron una plataforma nacional en la emisora estatal, recuerda, financiada por ti, para darte lecciones sobre los méritos de tener una frontera segura. La BBC está jugando sucio otra vez. Y si alguna vez querías pruebas de que los medios de comunicación tradicionales están trabajando en contra de un país, la BBC es literalmente esa prueba servida en bandeja de oro, porque muchos de nosotros nos hemos estado preguntando cómo es posible que el Reino Unido haya caído hasta el punto en que ha caído. Bueno, si escuchas esta próxima historia, podrías empezar a entender que cuando tienes un medio de comunicación que se presenta como la voz principal, el portavoz del gobierno, etcétera, pero que está impulsando ideologías peligrosas hacia la gente de Inglaterra. Tal vez tenga sentido que Inglaterra se haya deteriorado hasta el punto en que está. Ustedes no están preparados para esta historia. La BBC fue atrapada con las manos en la masa. ¿Recuerdan cuando pusieron migrantes ilegales en la audiencia de Question Time para tenderme una trampa y preguntarme si un gobierno reformado los deportaría? Para quienes no lo sepan, este tipo viene de un partido que está muy en contra de la inmigración y cree en la remigración. Ahora, él hizo un video que se volvió súper viral en su momento y, en mi opinión, podría haber sido uno de los mejores anuncios políticos de todos los tiempos. No creo que sea una exageración. Este es Zach Polanski, también conocido como el susurrador de senos. Y acudió a ti y te dijo, ¿puedes hacer que mis senos sean más grandes con hipnoterapia? Y tú dijiste sí. Pero la mente sobre la memoria es solo una de las muchas ideas locas de Zach. Mientras los migrantes ilegales siguen llegando a nuestras costas, Zach y su Partido Verde dicen que quieren que Gran Bretaña no tenga fronteras en absoluto. Ahora está claro que la fallida era del unipartidismo ha terminado y hay una batalla por el alma de nuestro país entre Reforma y los Verdes. Por eso hoy anunciamos una nueva política importante. Para poder deportar a todos los migrantes ilegales en Gran Bretaña, vamos a necesitar retener a decenas de miles a la vez. Los migrantes no podrán salir de estos centros de detención y cada uno será retenido ahí por un par de semanas antes de ser deportado. Así que aquí está nuestra promesa. Un gobierno de Reform no pondrá ningún centro de detención de migrantes en ninguna circunscripción con un diputado de Reform. No los pondremos donde Reform controle el ayuntamiento. Y de las áreas restantes, daremos prioridad a las circunscripciones parlamentarias verdes y a los ayuntamientos controlados por los verdes para poner esos centros de detención de migrantes. Eso significa áreas como aquí mismo en Brighton. En pocas palabras, si en tu zona gobierna Reform en el ayuntamiento o eliges a un diputado de Reform, te garantizamos que no tendrás un centro de detención de migrantes cerca de ti. Sin embargo, si votas por los verdes, hay muchas posibilidades de que sí lo tengas. De esta manera, todos obtienen lo que votan. Visita votegrangetillegals.com. Gran Bretaña está rota. Gran Bretaña necesita una reforma. Creo que tú misma entiendes por qué este es probablemente uno de los mejores anuncios de todos los tiempos, porque habla por sí solo. En lugar de tratar de convencer a la gente de que deben votar por ellos, haz que sus propias políticas trabajen en su contra. Verás, si no te gustan las cosas que hacen los demás, simplemente demuéstrale a la gente que a ellos tampoco les gustan. De todos modos, ese no es el punto del video, pero este es el tipo que estamos viendo ahora porque a la gente realmente no le gustó lo cómodo y confiado que se mostraba con este tipo de política anti-inmigración. Y por lo tanto, él va a la BBC para discutirlo, lo cual es normal para un político que está haciendo mucho ruido en los medios. Veamos qué hicieron. La política de reforma es deportar a todos los inmigrantes ilegales en el Reino Unido en un plazo de 5 años. O sea, me refiero a que estas son personas reales. Eso sería alguien como tú. Si estás en este país ilegalmente, serás deportado de regreso al país del que viniste. ¿Puedo decir algo? El hecho de que estén usando a este hombre, que claramente tiene origen migrante, es parte del ingenio, porque lo que quieren dejar claro es que no buscan deportar a nadie que no sea obviamente blanco y británico. Queremos deportar a cualquiera que esté aquí ilegalmente. Hay una gran diferencia. Si viniste legalmente, entonces perfecto. Bien por ti. Resulta que no solo esos migrantes ilegales fueron puestos en la audiencia, sino que literalmente fueron entrenados sobre qué decir por una organización benéfica a favor de fronteras abiertas. Esto es según el Telegraph en unos informes asombrosos de hoy. Y el director ejecutivo de esta organización benéfica a favor de fronteras abiertas también estaba
estaba en la audiencia de ese programa de preguntas y respuestas, y casualmente fue seleccionado al azar, por supuesto, por Fiona Bruce para hacer otra pregunta en la que se le dio una lección al pueblo británico. ¿Recuerda lo insano que fue cuando hombres que entraron ilegalmente al país recibieron una plataforma nacional en la emisora estatal? Recuerda, financiada por ti, para darte lecciones sobre los méritos de tener una frontera segura. Y de hecho, uno de ellos, y realmente no podía creerlo, empezó a leer desde su teléfono, lo cual en ese momento fue una clara señal de que le estaban diciendo qué decir y le estaban dando sus líneas. Empezó a hablar sobre cómo Gran Bretaña no debería salir del SHR e incluso empezó a hablar sobre el protocolo de Irlanda del Norte. No me di cuenta de que los hombres que entraron ilegalmente al país desde Irán hace poco resultaron ser expertos en derecho constitucional británico. Ahora sabemos por qué. Habían sido colocados ahí y entrenados sobre qué decir. Les dieron sus líneas esta organización benéfica de fronteras abiertas. La BBC sabía sobre esto y estaban ahí por una sola razón y solo una: para servir como vehículo y mecanismo de propaganda de fronteras abiertas de la BBC. El hecho de que estuvieran en la audiencia es una vergüenza. El hecho de que la BBC lo haya ocultado es aún peor. Me temo que la BBC está moralmente en quiebra. Y a estas alturas, bien podrías asumir que cada noticia que ves en la BBC es de hecho una operación clandestina de una organización benéfica a favor de fronteras abiertas. Quiero decir, en realidad es una locura pensar que tienes una empresa de medios financiada por el Estado, que obviamente está trabajando a favor del Estado, ¿verdad? Así que tiene sentido que estén tratando de impulsar la idea de que la inmigración es maravillosa, pero permitiendo que haya inmigrantes ilegales ahí. ¿Te imaginas si estuvieras, no sé, en la Casa Blanca y alguien que se metió ilegalmente desde México estuviera en la Casa Blanca en un evento? Eso sería una locura. Serían arrestados porque eso es lo que haces cuando tienes personas que están aquí ilegalmente. Pero en lugar de eso, están usando a estas personas para impulsar su sistema de creencias y su propaganda. Fue una de las cosas más surrealistas, locas y escandalosas que he visto. Y ahora hemos aprendido hoy, Michelle, que lo que era evidente en ese momento, que estas personas primero habían sido colocadas en la BBC, pero además, en realidad, estaban siendo entrenadas y, de hecho, les decían qué decir. Quiero decir, incluso en ese clip, podías ver que estaba leyendo de su teléfono. Y este era un hombre que, supuestamente, había venido de Irán hace muy poco tiempo. Y de repente era un experto en derecho constitucional en el Reino Unido. Estaba dando lecciones a los británicos y a mí en el panel sobre el tema. Qué terrible sería si saliéramos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de alguna manera también tuviera un conocimiento muy bueno del protocolo de Irlanda del Norte. Es como, no sé qué sigue para la BBC. Tienen, ya sabes, después del presupuesto, invitan a algunos ladrones de bancos convictos para que den su perspectiva. Fue una de las cosas más locas que he visto en mi vida. Ahora, lo que hemos aprendido hoy en el Telegraph. Verás, una de las cosas de las que creo que no hablamos lo suficiente es que una vez que un medio te miente una vez, tal vez puedas elegir perdonarlo, pero eso debería ser una gran señal de alerta. Pero una vez que sabes que realmente, de verdad, están manipulando completamente la información en tu contra, eso debería dejar muy claro que es algo de lo que debes tener cuidado. Este tipo de historia no es gran cosa por lo loca que es la historia en sí misma. Es una noticia importante porque muestra e indica cómo los medios de comunicación de Inglaterra, los medios financiados por el Estado, literalmente no tienen ningún problema en impulsar agendas que son ilegales. Ilegal. Están dispuestos a escuchar a personas ilegales en contra de la ley, ya sabes, la ley del gobierno. A esto hemos llegado y esto es parte de cómo Inglaterra ha sido destruida. Porque si vas a permitir este tipo de corrupción a este nivel en el medio que sirve de vocero ante la gente que ha creído y confiado en la BBC durante mucho tiempo, pues ahí lo tienes, amigos. Una historia como esta es suficiente para decirte que no puedes confiar en este tipo de medios convencionales. Da miedo todo lo que hacen impunemente, pero da aún más miedo que la gente no se esté dando cuenta. La BBC es una gran parte de la razón por la que el Reino Unido ha caído tanto como ha caído, porque han impuesto ideologías a la gente que son erróneas. Está mal darle legitimidad a algo que es ilegal. Simplemente está mal. Así es como funciona la ley. Si es ilegal, entonces no está bien en cierto país. Y aún así, aquí están impulsándolo y ni siquiera tienen miedo de hacerlo frente a un diputado. Gracias por su atención a este asunto.